trata sobre la soldadura SMAO. ¿Ah? El tipo SMAO. ¿Ah? Digamos que es una soldadura por arco con electrodo metálico revestido. ¿Ah? Básicamente tenemos que tener nosotros, o sea, mejor dicho, será un circuito, ¿no? Tenemos un electrodo que tiene un alma. Tenemos la pieza que estamos soldando. Acá se forma el charco. ¿De quién es mío? Ah, bien, bueno, acá. Sí, profe, ¿tiene los dos micrófonos activados por las dudas? Espera, me fijo en el otro. Micrófono. Va, habilite del celular. Bueno, acá se forma un arco. ¿Ah? El revestimiento lo que hace es formar una atmósfera que protege el baño. ¿Ah? Acá tenemos una polaridad, positivo y negativo. La fuente me va a dar la tensión necesaria para que se produzca acá el arco eléctrico. Bueno, acá hay dos formas de conectar. A ver, yo le voy mostrando ahora, para que vayamos viendo. Miren la otra cámara. ¿Pueden ver otra cámara? Ahí. Sí, profe. Sí, se ve. Vayan diciéndome, ¿ah? Sí, profe. Este es el cable de masa. Sí, sí se ve. Dale. Bien. A ver, lo dejo quietito acá. Así no me muerde. A ver, ahí. Ahí está. Cable de masa entonces. ¿Ah? Fíjense. La conexión. Acá van a poner más. Después tengo acá el otro cable que lleva el porte electroda. Miren. Yo me he hecho un elemento. Algunos capaz que ya lo conocen, como dijo el profe, algunos a lo mejor trabajan o otros que han hecho su experiencia en las carrozas. ¿Ah? Simplemente tenemos acá el extremo del electrodo y lo que hace es hacer contacto, fíjense, con la parte desnuda. El electrodo tiene el alma y tiene el recubrimiento. En este caso, este electrodo es un 6013, le llamamos, E6013. Vamos a ver por qué se le llama así. Vamos a... Acá tengo la máquina que va a producir, miren, acá está el inverter, la que me va a dar la energía necesaria para poder producir el arco. Entonces lo que voy a hacer es, yo puedo considerar, ya que hay dos formas, digamos, de conectar, yo puedo conectar el electrodo o porte electrodo al terminal positivo o al negativo también. En este caso yo voy a conectar al terminal positivo el porte electrodo. O sea que decimos que el electrodo, fíjense, estamos poniendo electrodo positivo o polaridad inversa, se llama inversa. Bueno, acá consigo una buena, una muy buena soldadura también, ¿no? Ahora, la masa, fíjense, vamos a colocarla, tiene,
¿Sí? Lo que hago es girar y ya queda firme. ¿Eh? Giro y queda firme la masa. Bien. Masa negativo al punto. Por eso es polaridad inversa. Vengo por acá. Acá voy a poner la masa, fíjense acá. Voy a ubicarla. Espera un segundo. Ahí puse la masa, está en contacto con la chapa y acá tengo material. Acá tengo, fíjense acá lo que tengo. Una escuadra magnética. Para probar nada más puse dos planchuelas de 1/8 de pulgada. El ángulo, fíjense, en un ángulo de 90 grados. ¿Ah? Justamente me permite esta escuadra magnética ponerla a 90 grados. Vamos a tratar de producir, vamos de hacer una soldadura acá, a ver cómo queda. Para eso, ¿qué necesitamos? Acá estamos entonces con la máquina, Julio, la inverter. Julio, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Podés desmontar la planchuela y volverla a montar para que se fijen los chicos cómo actúa la escuadra? Ah, bueno. Ah, sí, perdón. Lo que pasa es que uno a veces ya Sí, ya lo hace sabemos. directamente. Claro, no tiene razón. A ver, pongo acá. Ahí está Desmontemos un bien, ratito. Miren. ahí está bien. Ah, que bueno. Una planchuela y otra planchuela. Como eso tiene Pongo imán, dos. la puede Claro, escuadrar bien, por eso se llama escuadra. Puede escuadrar bien, entonces, un cuadro. hasta que se ha inventado ese artefacto, ese ayudante, había que tener las cosas con las manos y uno o dos operarios más. ¿Sí? ¿Se entiende? O había una escuadra sin imán que como que había que hacer un torniquete con un alambrito, era más complejo. Ahora esto ayuda muchísimo. Vienen para distintos ángulos también, 30, 45 grados. Sí. ¿Me entiende, no? Lo que está haciendo el profe y cómo está nivelando, cómo está escuadrando para soldar, para hacer un ángulo con las dos planchuelas. ¿Está? Está. Siempre es necesario, digamos. Fíjense, acá tengo una escuadra. Para controlar la escuadra. Fíjense. Ahí lo tengo. Bueno, ¿cómo hago entonces ahora? Tengo la máquina de inverter acá. Miren. La inverter, fíjense, acá tiene un control de el amperaje que voy a usar. ¿Por qué un control de amperaje? Porque los electrodos, ahí están viendo, ahí les puse una gama de electrodos, los electrodos tienen alma diferente. Fíjense que tiene un diámetro de 4 milímetros acá. A ver cómo les puedo mostrar. Sí, miren. Miro acá. 3,91, 4 milímetros. Este dice de 3 milímetros. Lo mido. 3,21, es exacto. 2 milímetros. 1,92. 2 milímetros también. Bueno. Y el que estamos usando acá es de 2,4 o 2,5 milímetros, ¿no? Ahí está, ¿ves? 2,4. Es el que tenemos puesto nosotros en la máquina. Ahora, vamos allá. Vamos de nuevo otra vez al pizarrón. Miren un ratito el pizarrón. Se puede, digamos, a ver, hacer unos pequeños cálculos de la corriente. ¿Ah? Se podría poner, por ejemplo, que la intensidad de la corriente va a ser igual a 50 multiplicado por forma práctica.
el diámetro del electrodo menos 1. Entonces, si tenemos 2,4, me da 1,4. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, yo escucho. Yo te sigo. No sé lo resto. ¿Está bien? Chicos, Sí, te ahí se escucha. escucha. Sí, te escucha. ¿De bien, profe? Ahí está. Decía entonces, medir en amperes. 50 por, hagan la multiplicación, entonces acá ponemos 2,4 menos 1. Todo eso por 50. ¿Cuánto le da? 1,4 por 5. 4, 20, 22, 5, 2, 7, 70. ¿No? No. Profe, disculpe, ¿Cuánto da? 70. ¿el 1 a qué hace referencia? Me perdí en eso. No, se resta nada más, se resta 1. Ah, bien, bien, bien. Es una regla práctica, por Sí, supuesto es una regla que práctica. 70 responde por a 60. deducciones físicas, todo, pero no nos 70, interesa. profe. Ahí está, 60, ¿no? 70. 70. Ah, 70. Perdón. Había escuchado. Por eso les puedo borrar bien acá. 70 está. 70 amperes. Otra regla dice que podemos multiplicar cada milímetro por 40. O sea, como segundo vamos a tomar 2,4 milímetros en milímetro por 40. ¿Cuánto da este? Me parece que se va arriba. 96, profe. 96. 96. Bueno. Otra forma sería multiplicar intensidad igual. El diámetro del electrodo por 40 menos 40. O sea que tenemos 96 menos 40, ¿no? ¿Verdad? 56. Son diferentes formas, digamos, de poder decir, a ver, ¿qué amperaje uso? Bueno, ¿saben quién tiene la razón acá? El soldador. Esa es una de las desventajas que tiene este sistema de soldadura por alto, que depende mucho de la habilidad del soldador, ¿me entienden? No es fácil soldar. Espérate. No es fácil soldar. ¿Ah? Fíjense, entonces, me está variando entre 50, 60, 90 amperes. ¿Ah? Por lo general se toma entre el valor 2,4 por 40, que me da 96, y entre menos 40. O sea que en este rango más o menos me puedo mover. ¿Ah? También va a depender mucho de lo que estoy soldando. Eso también hay que tener en cuenta para poder, digamos, seleccionar el electrodo que voy a utilizar. Claro, depende mucho del material que estoy usando. Bueno, acá vamos a soldar una planchuela de acero común, 1020 debe ser, y no necesito mucho requerimiento. ¿Eh? El 6013, ¿qué significa 6013? ¿Qué 6013? Vamos a cambiarlo a las dudas entonces.
El 60 es, digamos, el valor, digamos, que me da, el valor que tiene, a ver, yo tengo los valores acá, el valor que tiene la resistencia de la soldadura, el material a soldar, o cómo va a quedar el valor de esa soldadura. Miren, 60, bueno, KS, ¿ah? Esto va a ser igual a 42,2 kilogramos por milímetro cuadrado. Si lo pasamos. El otro término que figura acá me indica la posición. El 1 y el 2, hay dos valores, 1 y 2. El 1 me indica que se puede soldar en cualquier posición. ¿Ah? Arriba, abajo, total, donde yo quiera la posición independiente. Eso es lo bueno, que puedo soldar en cualquier dirección. Y el último valor me está indicando si yo puedo usar corriente alterna, puedo usar corriente continua. ¿Ah? Bueno, indistintamente se puede usar acá corriente alterna y corriente continua. Esto tiene valores del 0 hasta el 8. El 0 y el 5 son exclusivos para la corriente alterna. Los demás se pueden usar con corriente continua. Creo que hay en el práctico les puse hay una tablita de los valores. Bueno, entonces, ya estamos entonces para ir a soldar, todavía no. ¿Qué nos falta? Ya tenemos el electrodo, tenemos la intensidad que vamos a usar, vamos a ponerle 50, un poquito más. 50, empezamos con 50, a ver qué pasa. Y la planchera, que son de 1/8, 3 milímetros tiene la planchera, pegadita. El 6013, que es el más usado, es que por eso estoy nombrando, porque este es el que más se usa. Ya, el famoso punta azul, le llaman. Punta azul. Y pues lo uso todo, lo relleno, para todo realmente. Después está el 7018. El E significa que es el electrodo para soldadura manual. 7018. Fíjense, 70 dice, ¿no? Ya. KSI, o sea, más o menos unos 49 kilos por milímetros cuadrados. 70. ¿Ah? Se aumenta la resistencia. La soldabilidad, fíjense que es también en cualquier posición. Y el 8 me indica también que puede ser con corriente continua o alterna. ¿No? 0 y 5 era que era alterno únicamente. Y los revestimientos, porque hablamos que este va a ser el arma que tiene. Y el revestimiento. Este tiene un revestimiento rutílico, es un óxido de titanio. Y el 7018 es, digamos, un revestimiento básico, a base de óxidos y polvos de hierro. Ese es básico. Entonces aparecen los diferentes tipos de recubrimiento. Creo que ya está en la teoría, la tienen ustedes bien. Los ácidos básicos, los celulósicos, los rutílicos, son los más importantes. Bueno, Profe, disculpe, vamos a la experiencia. ¿Sí? para el último número de eso que dice E6013, el último Sí. número, ¿es 0 y 5 o 6 y 5? Acá, 6013, ¿no? Sí, perdón, para corriente alterna. 0 y 5. El 0 y el 5 son para corriente alterna. Gracias. Cuando aparece ahí 0 y 5. Profe, ¿puede volver a explicar qué significaba el número 1? El 1
me indica, digamos, la posición en la cual yo tengo que soldar. Hay algunos electrodos que no admiten, por ejemplo, la soldadura arriba, ¿me entiendes? Sino en una posición, ¿eh? Que puede ser horizontal, plana, vertical, ascendente, vertical, descendente. ¿Está? Ese es uno, ¿ah? Ah, bien, El listo. 2 únicamente admite la plana y la horizontal. Bueno, seguimos. Vamos a la soldadura, a ver si podemos hacer algo con la soldadura. A ver. Miren esta cámara. No me pueden enfocar la soldadura, después ya les muestro, porque si no, no se matan. Elementos, elementos, esperen, elementos de seguridad que necesitamos. Cuidado, antes de que nada. Esta es la máscara autosensible, ¿eh? O sea que yo me la pongo y puedo mirar. Anteriormente, o cuando ustedes quizá eran carroceros, usaban la otra máscara que se la ponían y no veían nada hasta que empezaba el arco. Esta no, esta me permite ver mirar y cuando comienza el arco, automáticamente ¡pum! Me protege. ¿Ah? Digamos que son las que están saliendo últimamente. Super. ¿Qué más? Más. Después tenemos los guantes. Guantes del soldador. Miren. Estos son los guantes. Vayan anotando, ¿no? Después tenemos el delantal. Ya tiene su uso este delantal también. Ahí está. ¿Ah? Bueno, voy a colocar el delantal. La boca. Bien. Me pongo los guantes. Los guantes, me pasan ratones, dicen, no, hay que darse baño con los guantes. Y vamos allá al inverter, a ver cómo hacemos. Bueno, ahí lo tenemos en el nivel acá. Dice 60, pero no veo nada. Acá tengo la lupita. Esperen un segundo. Ahí está. Y está en. No, 80 dice. 80, o sea que lo bajemos. Más o menos 60. El anterior está en 40. ¿Ah? Bueno, ahí está, entre 80 y 40. Le vamos a dar tensión. Espera un segundito. Conectamos. Acá dice la soldadura, ¿no? Entonces, a ver, ya tengo conectada la masa, que dije. Miren, miren esto que estamos por hacer acá. Este no tiene que tener contacto, ¿eh? Porque acá ya tenemos la masa, o sea, va a ser el circuito. Estamos por hacer el circuito, o sea, esto tiene que estar separado. Vamos a poner acá. Espera. Listo. Bien. Bueno. Ahí está, ¿no? Fíjense lo que yo voy a soldar acá. Voy a prender, pero no me lo pueden ver porque... Me preparo. Miren cómo me preparo.
bajo, tengo que hacer el cebado, se llama, el cebado, y acá tengo que inclinar, digamos, el electrodo, fíjense, voy a avanzar en este sentido, y voy a inclinar el electrodo más o menos 30 grados de la horizontal. Bueno, eso ya también el tema de la inclinación y todo eso también es mucha práctica. La práctica me dice, a ver, la mejor forma que puedo yo hacer el soldeo. Bueno, voy a hacer la prueba. Voy a sacar un ratito la cámara, mira por un lado. Hago primero el cebado. Procedo, digamos. En la medida. Bueno. Hago. Y de ahí quedo soldado. Dejo la pinza. Fíjense. Acá la escuela tiene que desprenderse así limpiamente, sin problemas, si es que está bien soldado. Vamos a ver, le mandó un golpecito. Miren, ve cómo se desprende. Bueno. Fíjense, al comienzo tuvo sus problemitas, pues no quería arrancar, pero después ya anduvo y ahí sí soldó bien, ¿ves? ¿Se ve? Está hecha la soldadura. Habría que repasarla para fijarla bien. Bueno. Ahí está, miren. Ha quedado, ¿eh? Está soldada. Está bien soldada. Quedó bien, pero a veces no hacíamos una práctica, golpeábamos, ¡pum!, se separaban las piezas. Bueno, está bien. Vamos a ver ahora, a ver qué pasa con una soldadura a tope. Vamos al pizarrón de nuevo. Borro de nuevo acá. Mire, cuando yo tengo a tope la soldadura, aparece algo como esto. Tengo que ser, pero está a tope, ¿eh? El dibujo que hicimos. Un poquito. Ahí va. Esta altura, de acá hasta acá, esa es la, digamos, va a ser la garganta. Marquemos con una H, va a ser la garganta de la soldadura, del cordón de soldadura. Esto es el largo que tiene el cordón. ¿Ah? Toda esta parte, esta es la zona de penetración. Zona de
penetración. Esta parte que hablaba el profe el otro día es la zona de transición. ¿Ah? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá cuando está sometida a esfuerzo? ¿Cómo se comporta? La F. Suponemos que las fuerzas, digamos, son concéntricas, ¿no? O sea que yo tengo, si lo miro de arriba, y esta es mi soldadura, yo acá tengo aplicado la fuerza. Así está aplicada. Ahí está. Porque distinto sería digamos, el análisis que estamos haciendo si estamos así. Tenemos acá, mejor dicho, el cordón de soldadura llega hasta acá, por ejemplo. Y acá está medio abierto. Y se aplica la fuerza acá. Fíjense que el centro de la soldadura, el centro geométrico le llamamos CG, está desplazado, ¿eh? Una distancia cualquiera, ¿eh? ¿Esto qué va a pasar? Cuando haya una mayor tensión acá, se va a abrir. Va a quedar así esto. Acá la soldadura. Y acá está abierto prácticamente. ¿Ah? Entonces vamos a considerar este caso. Cuando está concéntrico, si no, acá se generan momentos, ya se complica totalmente. A ver, acá como la forma que tiene, vamos a calcular una tensión, digamos, que va a ser igual a la fuerza aplicada dividida el área soldada, de la soldadura, área de la soldadura. Digamos que esto va a ser igual a la fuerza sobre el área de la soldadura, va a ser la medida de la garganta y H por L. H por L me da la sección sobre la cual está actuando la fuerza, y ese es el sigma, fuerza sobre área. Entonces tengo fuerza sobre área. Entonces yo digo que esa fuerza dividida el área tiene que ser menor o igual al sigma permisible. Y ese sigma permisible va a ser igual a la tensión de fluencia del material que del cual está hecha la barra para soldar, dividido un coeficiente de seguridad, se llama. Coeficiente de seguridad. ¿Y esto qué me permite a mí? Para determinar, digamos, fuerza y conociendo los valores permitidos, yo puedo calcular la altura. Digo, la altura, digamos, de la garganta. O sea, ¿cuánto tiene que ser la garganta para que, bueno, la longitud también sabiendo cuánto quiero de garganta?
¿cuánto va a ser la garganta para que resista una cierta fuerza? Entonces, la H va a ser igual a, y eso lo pasamos al H, pasa allá, hagamos primero este pasaje. ¿Ah? El H viene para acá, para acá. Entonces, H va a ser igual a la fuerza por el coeficiente de seguridad. ¿Ah? Porque esto es esto, así que estoy haciendo esto para allá y esto estoy mandando para acá. Dividido la longitud por la tensión de fluencia de la soldadura. Ahí está. O sea que yo puedo saber cuánto tiene que ser la garganta para que resista una cierta tensión acá, esta zona soldada. Por eso tengo que conocer el valor de fluencia del material del cual está soldado. O sea, el material de aporte. ¿Estamos aquí? Bueno, ya vamos a ver ahora qué pasa después con la solapa. Vamos a hacer el práctico ahora. A ver, soldemos. Vamos a poner a tope y vamos a soldar. A ver qué era esto. Bueno. Acá en otra cámara. Ahí viene. Ahí pueden ver. Vamos a usar también. Ah, pero vamos a usar plancha más fresca. Un poquito más fresca. Bien, estas que tienen. Que no sé cómo lo voy a agarrar acá. Bueno, no tengo que ponerlas. A ver. A ver si quedan quietitas acá. Ahí. Pasa que justo no está derecho. A ver, espera un segundito, voy a enderezar esto. Eso también se puede. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Habla tranquilo. Eso que está haciendo el profe con los accesorios, con los imanes, se puede hacer con morsas de banco, como la que está agarrando la chapa ahí ahora. Yo no se las puedo indicar porque no. Pero fíjense que ahí, cuando he puesto la chapa esa grande y gruesa donde están los suplementos, se podría poner una planchuela agarrada con una morsa y otra planchuela agarrada con otra morsa y alinearla para poder tenerla quieta y poder soldar. Ahora aprovechamos esto que tiene imanes, que es mucho más práctico. Pero un segundito ya. Estoy haciendo acá, mira. Voy a. No sé guante, pero podría haber usado guante.
Ahí lo tenemos. A ver si queda bien. Bueno, ahí está bien. Probemos de soldar. Prenda la máxima. Los separados. Miren, bien, cebado. Cambio la careta. Ya estaba por empezar con otra careta. Un poquito le cuidado. ¿Vieron? Cebada. Bueno, ahora el costadito porque tengo. Vamos a ver. No me deja porque estoy separando. Los animales me están separándola. Tiene buena masa. Y voy a acomodar porque no tengo buena masa con los imanes. Como me separan, los imanes están separando las piezas. No me deja. Y ahí no toma mucho. Bueno. No me deja porque los imanes están separando las piezas. Vamos a hacer directamente acá. La morsa, como decía el profe, lo vamos a hacer la morsa. No me deja ahora. Puede ser en la morsa o apretarla con las prensas también. ¿Sí? La prensita también puede hacer, pero quiero que las dos sean iguales, por eso. A ver. Después acá. ¿Cierto? ¿No? Un poquito. Vamos a hacer un puntito y después ya lo pasamos a chapa. Sí. Miren, entonces, le voy a hacer un punto, dos puntitos para que después llevarlo a la chapa y lo agarro bien. A ver, voy a soldar, cuidado. Tengo acá. Así un poco pegado. No quedó muy trolitito, pero ahí está. Es una escoria.
cepillo de acero. Bueno, no soy de los mejores soldadores, pero bueno, algo son. ¿Ah? ¿Ah? A ver, saquemos. Ahí está, ¿no? Bueno, eso es lo que hicimos. Y nos quedó, fíjense, ahí está, ¿no? Está soldado, pero no está muy bien soldado. Cuidado, tendría que quedar un solo cordón así. ¿Ah? Está muy bien soldado. Para que de este lado lo podemos soldar mejor. Pero lo tengo que buscar bien. Ahí, espérense. A ver si lo agarramos con esto. No me da el tuyo. A ver. Otra bolsita. Vamos a intentar que quede bien. Esta. Bueno, ahora le doy acá. A ver qué sale, ¿no? Pero no van a poder ver. Podemos quemar la lente. Bueno, ahí. Ahí. A ver, intento nuevamente. Miren. Me queda un poquito mejor, pero bueno, no mejoró demasiado. Pero miren, si sacamos la. ¿Ven que cuesta sacarlo? Bueno, no quedó muy bien soldado, pero bueno, lo soldamos. Está, ¿no? Todavía no, está soldado. Entonces, acá estamos. Miramos acá. Proyección de acá y de acá. Estas ecuaciones me están manejando los esfuerzos que está soportando. Bueno, apago de nuevo. Vamos al otro punto que tenía. A ver. Borro esto. Vamos al solapio, ¿eh? ¿Qué pasa en el solapio? Cuando yo estoy soldando y sueldo, el solapio se llama. Sería cuando yo tengo algo así. Fíjense, la soldura está acá.
Este es el cordón de soldadura, ¿no? Y acá también aparece el cordón por atrás. Ahí está. Si dibujamos esa zona, nos queda algo así. Acá tenemos la soldadura. Este es T y este lo vamos a llamar H. H. Esto sería entonces H para mí. Es igual a este H. No sé por qué. Ahí está. ¿Ah? En realidad la garganta es T, ¿no? T es la garganta. Pero bueno, lo vamos a tomar, digamos, de... Vamos a considerar que esto tiene 45 grados acá. Entonces, acá se produce... Ya no es una tensión como hace rato. Los esfuerzos. ¿Ah? Bueno, antes de ir a esto, acá tenemos que considerar que también pasa lo mismo que en el caso anterior. Porque a pesar de que la fuerza física está aplicada acá y la otra está aplicada acá, hay un momento también que se produciría, ¿no es cierto? Y también me complica un montón, digamos. Entonces yo digo, pero si yo sueldo chapas delgadas y largas, como que se desprecia, digamos, esa falta de concentricidad que tiene la fuerza, y capaz que la absorbe, un poco la absorbe también el factor de seguridad que estamos manejando. ¿Eh? Bien, considerando eso, vamos a ver. Entonces tenemos acá este T, fíjense, tenemos o sea que T va a ser igual a, sea seno o coseno, lo mismo, ¿verdad? Es 0,707 coseno del ángulo por encima, o H. Es el valor de T ahora. Y el tau, perdón, acá el tau máximo, y el tau va a estar dado por la fuerza sobre el área sobre la cual actúa, que sería el espesor, que ya está por el 5 grados, o sea que sería 0,700. Bueno, primero como que el área de soldadura. Área de soldadura. Ahí está. O sea que esto va a ser igual a la fuerza dividido, el área va a ser el espesor por el largo. Y esto es L de nuevo. ¿Ah? Entonces tenemos 0,707 por H y por L. ¿Veis lo que pasa acá? Acá tenemos doble. Tenemos una soldadura acá y una soldadura acá. O sea que esto se multiplica todo por 2. ¿Ah? Entonces, ese tau tiene que ser menor o igual a un tau permisible. Y ese tau permisible también me permite, va a ser menor o igual a 0,3 de la tensión de fluencia. 0,3 de la tensión de fluencia, tomo directamente acá. Ese tau. Esta es una tensión de corte. Hace rato teníamos otro tipo de tensión, ¿no? Un esfuerzo. En este sentido también. Pero acá, porque como está en bisel acá, este es bisel. ¿Ah? O sea que es una soldadura en bisel con cargas también concentradas. Nosotros ponemos la carga concentrada a pesar de que no están concentradas, ¿no? Pero considerando que es una chapa larga, que los espesores son delgados, podemos, digamos, aproximar a eso. Entonces lo que se produce no es una tensión como en el otro caso, sino acá tenemos también sí una tensión, pero esta es una tensión cortante, por eso le llamamos tau.
cortante que actúa acá. Ahí está bien. Tau, ¿ah? Y entonces el tau también me da 0,3 del el permitido, ¿no? Y el tau, digamos, de la soldadura va a ser este valor. ¿Ah? También de ahí puedo sacar H, por supuesto. Lo de espejo y listo. ¿Está? Entonces este es soldadura bisel, ¿no? Soldadura bisel. Soldadura bisel o abisel. Abisel con cargas concentradas. Con cargas concéntricas. Concéntricas. A ver, vamos a ver qué pasa ahora. Tratemos de armar acá. Estos dos se pide el ejercicio, ¿no? El práctico le pide que desarrollen esto. Por eso yo se lo desarrollé, porque todos no lo tenían expreso en la teoría. ¿Ah? Eso es lo que pide el práctico. Bueno. En otra cámara, a ver, podemos hacer el bisel, a ver si podemos con esto. Y acá tengo. Ahí sería, ¿no? Sueldo acá y sueldo acá. ¿Ah? Bueno. Voy a agarrar con esto. Princitas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo me estoy... ¿Quieres ya? Ah, 8:15, tenemos tiempo. Bueno. Bien. Ahí está, voy a soldar acá. ¿Ah? Voy a poner esto acá porque... Bueno, prendo nuevamente el equipo. Me tengo que poner las cosas primero. Los guantes. Y no me quemo las manos. Usted sabe que he visto gente que suele así sin guantes, ¿no? Pero bueno, a la larga. Así van a quedar. No, sí, los guantes y la máscara. Prendo nuevamente. Sigue todito. Cambio de electrodo. Me pongo el electrodo. Doy vuelta. Se cuesta un poquito. Sí. Ahora sigo.
Bueno. Sacamos la escoria. ¿Qué quedó? ¿Ah? ¿Qué quedó mejor soldada? La práctica parece que ya va mejorando la soldadura. ¿Está? Entonces esto era bisela. Apago. Bueno, como verán, entonces ya tenemos los dos. Está caliente todavía. A tope, a bisel. Por supuesto, hay diferentes tipos. Ya han visto los dibujos que hay, ¿no? Puede ser. Correcto. Yo puedo tener dos elementos NIL. Planos. A bisel. Con talón. Menú. Puede ser en K, le llaman. O sea que el símbolo va a estar dado de esta forma. Símbolo. ¿Por qué? Porque en los planos, cuando hacemos, digamos, construcciones metálicas, con soldadura, tenemos que especificar en el plano cómo va a ser esa soldadura. Vamos a ver eso entonces. Ese tipo, ¿no? Bueno, y así diferentes potas y potas y puede ser doble bisel, sin talón. Hay diferentes tipos de formas de indicar la soldadura, ¿no? Y en los planos ustedes van a ver que aparece algo así. La flecha. Acá. A ver si me puede encontrar. Acá está el código. El código 111, no, 111, ¿ah? Dice para el electrodo revertido, me dice acá, electrodo revertido. El código 131 es para el MIL. Soldadura con painel eléctrico. El código 135 me indica el MAC. Soldadura por gas activo, ¿no? CO2, el otro era el argón, por ejemplo. Después tenemos el 141, es el PIC, soldadura aquí, ¿ah?
con los cortes. Con. Y el 142, y sí, no. Sí. Ah. O sea que entonces acá yo pongo 1, 1. Estamos trabajando con el revestido. ¿No? En esta zona central voy a ubicar, por ejemplo, si estoy soldando este tipo, voy a colocar el símbolo de la soldadura que tengo que hacer. También tengo que colocar los cordones de soldadura, los tamaños. Como yo puedo decir que necesito 2 cordones de 15 milímetros cada 20 milímetros. O sea, entre paréntesis se pone la distancia. ¿Ah? Y acá adelante yo puedo colocar A igual a 4 milímetros. ¿Qué significa la garganta? ¿Me van siguiendo? Y después tengo que colocar, si por ejemplo tengo, a ver, borro acá un ratito. Ya está esto, ¿no? Ya lo tiene, Profe, ¿no? ¿puede repetir lo último que dijo? Ah, el A es la garganta, que necesito de 4 milímetros. El tamaño de la garganta. Le especifico, Profe, ¿ah? el 15 y el 20, ¿qué significa? Son 2 cordones de 15 milímetros, cada espaciado 20 milímetros. Espaciado 20 milímetros. Por eso coloco entre paréntesis el espacio que tengo que dejar. ¿Ah? El A entonces me está indicando la garganta que tengo que tener. Pon este dibujo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer, fíjense, este tipo de soldadura? Placa. Entonces tengo que soldar acá. Y así toda la vuelta. ¿Ah? Si tiene que ser alrededor de la pieza, entonces yo acá le coloco un círculo, ¿ah? Que me está indicando que tiene que ser todo alrededor. Y otra más. Otra más. ¿Y qué pasa si le pongo una banderita acá? Miren así la banderita. Esa banderita me indica a mí que vamos a realizar una soldadura de campo. Soldadura de campo. ¿Ah? ¿Qué significa soldadura de campo? Dirán ustedes. ¿Saben qué pasa? Que a veces, por ejemplo, a lo mejor esto es muy grande, no se lo puede transportar, entonces tengo que llevarlo directamente a la obra y soldarlo en la obra. Por eso se indica esta bandera. Dice, no, hagan la soldadura, pero no en el taller, sino directamente donde se va a montar la pieza. Fíjense cómo, ¿no? Todo está indicado. ¿No? ¿Estamos? Queda una cosita más. A ver, cópienlo, tranquilo. Queda algo más. Con respecto a esto. Acá lo podré hacer, miren. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Soldadura. Y acá vienen las flechas. Como todos los valores, y acá le indico que tiene que ser en bisela. Eso me tiene que dar a mí que es un bisel. Esto pongo todas las medidas, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo tengo que indicar que acá también tiene que ser lo mismo? Bueno, coloco abajo bisel. Esto me indica que al otro lado también tiene que haber un bisel. ¿Eh? Si yo coloco de un lado, se repite tanto de un lado como del otro.
Eso me está indicando, ¿eh? La repetición. Para ver que otros, por ejemplo, usan una línea discontinua, ¿no? Para indicar que del otro lado. Pero básicamente es lo mismo, o sea, que pongamos arriba y abajo, el de arriba me está indicando de este lado, y el de abajo indica del otro lado, ¿eh? Bueno, sí, a grandes rasgos eso es lo que se maneja en plano. Ustedes, cuando vayan a la industria, van a ver que aparece en plano Profe, en algunas estructuras. ¿Ah? una consulta. Había Sí. visto estos gráficos, pero tenían una línea de trazos debajo Claro, eso es lo que de... estoy diciendo. Ajá. Acá le ponen una línea detrás. Y es más, inclusive algunos denotan arriba el que va acá y abajo el que va acá. Sí, sí distinto, no sé. Pero sí es cierto, denotan una línea de trazo también. Que me indica que es el otro lado. Sí, tenés razón. En Por eso este le decía caso, que a veces... ¿Ah? en este caso que usted usó que indicó ahí el tema de la soldadura tipo bisel, también Sí. hay que aclarar cómo hizo arriba el espesor, el espaciado. Claro, sí, 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 porque vos fíjate que si yo, a ver, hago acá, mira, para no borrar eso, hagamos de cuenta que tenemos esto, soldar. Yo hago el bisel acá, pero mira, hago 15 y después dejo el espacio y hago otro, porque no, otra vez hago acá el otro. ¿Me entiendes? ¿Ves? Y ahí estoy. 2 de 15 separado 20. Ahí está. Más o menos, va. Separo 20 tenía que ser más. Bueno. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe. Y si lo tengo que hacer al otro lado, digamos, en esta zona, dice acá, alternado, o sea que no coincida con eso, sino en forma alternada, le pongo una Z acá. Para acá. Acá, donde estoy indicando toda la medida, le pongo una Z. Que quiere decir que sea alternada. Primero esta, después la de atrás, después esta, después la de atrás. ¿Ah? Son diferentes formas, digamos, de indicarle, ¿no es cierto? El ingeniero le indica, digamos, al maestro herrero que haga esto. Pero mirá, por supuesto el maestro herrero tiene que saber interpretarlo, ¿no? De hecho que sí. Si están en el tema, seguro que lo conocen. ¿Está bien? Profe, Sí. otra consulta. Donde puso la Z, también había visto que había símbolos tipo X. ¿Puede ser? Ah, ¿Qué significa? así, mirá. Borra esta. Lo que pasa es que cuando vos tenés, por ejemplo, acá sí me dan X, perdón. Este es un doble bisel acá. Tenés acá, ¿eh? La X. Tenés doble bisel. ¿Podés poner arriba? Bien, profe, gracias. Eso me indica, sí, está bien la pregunta. Son los diferentes tipos, digamos, de soldadura que vos vas a tener, entonces vas a tener que poner el dibujo. ¿Ah? Bueno. ¿Qué más quedaba de práctico que les digo? Bueno, ya está. Yo creo que ya tienen que describir, digamos, todo lo que hicimos. El cálculo de la resistencia en soldadura a tope y a solape ya está hecho, ya se lo hice. Ah, le quedan lo cierto, qué electrodo usar, cómo van a calcular, eso. Pero eso ahorita hagan ustedes, ¿eh? Miren bien, fíjense. Recuerden que tenemos electrodos desde 2 milímetros a 5 milímetros, por ejemplo. O sea, no, si tenemos una chapa de 3 octavos, que es 9 de 50 más o menos, no,
no hay electrodos de 9 milímetros, ¿me entienden? Generalmente, digamos que sí, un poco es mucho la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo que soldar una chapa de 3 octavos y uso un electrodo de 3 milímetros, no me voy al 4, porque el 4 es grande ya para 3 octavos, ¿no? Una chapa finita, digamos, usaría un electrodo de 2 milímetros, 1,9. Y ahí es importante el tema de la corriente. Cuando uno le pregunta cuáles son los parámetros que intervienen en una soldadura por arco, parámetros técnicos, la corriente es lo importante, porque a partir de regular la corriente, el pasaje de corriente es que podemos consumir o no determinado grosor del electrodo. ¿Se entiende? Por ahí uno pregunta, ¿y qué hago con la máquina? ¿Qué regulo? ¿Qué veo? La corriente y el voltaje, pero la corriente es importante. Entonces hay máquinas, en el caso de la máquina que hemos estado viendo, es una máquina chiquita, una máquina doméstica, le podemos decir. No puedo hacer grandes trabajos, pero es bien eficiente para un tallerico. Tengan eso. Soldadura por arco, la potencia que necesito y la potencia la tengo por la necesidad de corriente que necesito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. mandé- Además de los parámetros que comentó, ¿qué otro parámetro técnico destacaría? Bueno, la máquina tiene su conformación, que es un transformador, es una máquina eléctrica, la corriente y el voltaje principalmente. Después, en el caso, supongamos que tenemos un problema, una soldadura por reparación en el campo, y yo tengo la máquina de soldar. Me voy al campo, tengo una máquina vial que se me ha roto, que tengo que rellenarle la oruga, tengo que hacer un trabajo de relleno o tengo que soldar algo a un camión, pero en el campo, en la ruta. Voy con todo el equipo, llevo la máquina de soldar y llevo un generador eléctrico que me haga funcionar esa máquina. Está lloviendo. Esos son otros parámetros que tienen que ver con el ambiente, con la situación contextual del momento. Si hay mucha humedad, hay que prever de que esa humedad no me perjudique el acto de soldar. Si está lloviendo y tengo que soldar sí o sí, tengo que armar una carpa, tengo que soldar, tengo que tapar la soldadura y la parte eléctrica para que no me dé la corriente. ¿Se entiende? Y los parámetros de la limpieza. Esta superficie, estos biseles que se arman, se los arman y posiblemente como armado el biselado, el 15 de agosto y yo voy a soldar recién mañana porque son varias y tengo que hacer una limpieza, sacarle el óxido, sacarle la humedad, por si ha estado la intemperie, para que la soldadura sea efectiva, eficiente, de calidad. ¿Sí? No sé qué otra cosa. La limpieza en los cordones soldados es muy importante. Hay que desengrasar, hay que secar. No sé qué otra cosa podemos agregar. Bueno, lo otro que no les dije es cómo soldar. Fíjense. Lo del cebado, no sé si le has dicho, ¿sí, no? Sí, ya les dije eso. El cebado es para iniciar, Claro. para iniciarme con el electrodo. O sea, lo que hago es raspar, digamos, el electrodo contra la masa, digamos, contra el elemento que estoy tocando la masa, para un poco calentar el electrodo y que aparezca la punta del electrodo, ¿no? Entonces, sí, la punta digo el alma, ¿no? Entonces ya puedo tener un trabajo así formativo. Las máquinas estas inverter, que son, porque antes teníamos las máquinas comunes, digamos que eran con transformador,
pero estas son todas electrónicas, ¿ya? Entonces, como que el arco es más continua, no se corta. En cambio, con la otra se cortaba el arco. Ahora, la forma en la cual podemos soldar, ¿saben qué? Una forma es hacer así media luna. ¿Ah? Yo puedo hacer este movimiento. ¿Sí? Y cuando tengo una soldadura en ángulo, por ejemplo, ahí está. Acá lo que hago es avanzo, subo, bajo, avanzo, subo, bajo, avanzo, vuelvo un poquito, ¿cierto? Vuelvo, subo y vuelvo de nuevo y avanzo un poco más. Vuelvo. ¿Para qué? Para que justamente sea una buena soldadura. Ese movimiento tengo que hacer avanzo, retroceso, subo, avanzo, retroceso, subo. ¿Ah? Es como si Entonces, estaríamos haciendo una costura, un hilván. claro, Pasa la aguja, otra, vuelve un poquito, pasa la aguja, vuelve un poquito. El movimiento me refiero, ¿no? Julio, porque fíjate, ármale una garganta ahí de bisel en B o en I, y cómo se va rellenando también, que son las distintas pasadas que tenés que hacer así es. para completar la soldadura, digamos. Que no se hace solo. Como dice el profe acá, miren, acá esto es el talón, le llaman, ¿eh? Talón. Por eso forma como una guía. Claro, yo tengo que empezar a rellenar, digamos, primero una pasada, después realizo una segunda pasada, y así dependiendo del tamaño que tenga también la pieza a unir, ¿no? Y lo que se hace también para reforzar es, si yo miro así, ahí, ¿no? Acá para crear, digamos, este lomo, la cara, en realidad sería, lo que hago es, a veces, es hacer soldaduras paralelas acá, acá y acá hago soldaduras paralelas, y después voy rellenando el medio. Ahí me va quedando bien soldados, ¿está? Como que esa sería la forma, digamos, de atacar bien la soldadura, ¿no? Pero hablando de espesores ya importantes ya. Pero la soldadura es mucha práctica, no hay caso. Yo tengo mi pequeña práctica, no digo que no tengo práctica, pero siempre hay algún problemita, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, uno no está todo el día con eso. Pero la gente que está todo el día con eso, el espectáculo, ¿cómo puede soldar tan fácil? Pero hay que sacarse el sombrero realmente. Muy bueno. Pero bueno, se aprende. Profe, ¿Sí? las tensiones, eso que nos piden el informe, lo ponemos así de manera genérica nada más, ¿no? Sí, el 1 y el 2, ¿cuál es? No, el 2, 3. Lo que yo le hice acá, pues, Ah, bien, bien. Sí, sí. bueno, pues, resistencia a tope, las tensiones a tope, lo que resiste la soldadura y a solape, pues. Eso es lo mismo acá. Eso es lo que tiene que hacer. No Profe, y hicimos valores lo... todavía, pero bueno, es que no nos demoramos mucho, no queremos demorarnos tanto. Pero Ah, bien. a ver Profe, si los más adelante lo hago electrodos más veloz. que figuran también, hay los dos últimos electrodos que tienen otras letras y más números. ¿Qué significa? Ah, por lo general cuando se tratan, digamos, de electrodos ya muy especiales, para los acero inoxidable tenemos, digamos, espera, déjame copiar acá, el inoxidable que tengo acá. A ver.
Para los inoxidables tenemos el ADB 5.4. Eso es lo que rige, ¿no? La especificación normal. A5.4. Y tenemos el X, acá, el Y y el Z. Esto me indica la serie inoxidable, por ejemplo, 308. El I es la posición de soldadura. Y el Z también es, digamos, como que yo te dije, que va de 0 al 8, la polaridad que puede tener. ¿Eh? Y si usa corriente continua, corriente directa, ¿ah? ¿Quieres que aparezca? Eso es lo que significa. Sé que acá me da la especificación del electrodo, ¿sí? Como ya sabemos, digamos, cómo trabaja ese material, el 308. Tenés todas las propiedades de ese material, ¿me entiendes? No hace falta especificar, por ejemplo, la tensión. ¿Está? Yo les pongo ahí que suelen también chapa de acero inoxidable, ¿no? Bueno, deben usar uno de estos electrodos. Y después tiene otro, el 40. No tengo práctico acá. Acá está. Ay, a ver, aquí dice el práctico. El AW dice 2201. Digamos que es la especificación, pero en realidad esta es la 4043. El LED 4043, el LED que es manual, y el 4043 me está indicando que es un electrodo para soldar aluminio. Especificación ya, ¿no? Especial, para aluminio. ¿Está? Bien, profe. Gracias. Bueno, y 7018 que ya habíamos hablado. Bueno, es que hay una variedad grande, yo le puse una, dos, ¿no? Pero hay una variedad gigante. Ahí por eso les mandé el catálogo del electrodo, ahí figura el número del electrodo, figura qué revestimiento tiene, cuánto es su tensión de roturas, tensión de fluencia, qué composición, o sea, tienen todos los valores. Chicos, tengan en cuenta que los apuntes, los catálogos son guías, ¿no? Ustedes pueden también entrar a internet ahora. Si bien es cierto, esto complica el tema de dar clase de manera virtual, a mí en particular me complica mucho porque no tengo experiencia, pero internet nos viene ayudando hace años. Así que ustedes no se queden solamente con los apuntes. ¿Mm? Y también nos pueden consultar, por supuesto, ¿está? Así que ya vean el catálogo y si entran en internet en alguna marca específica, van a tener más posibilidades. Y la otra es que nos consulten también. ¿Mm? El tema de los electrodos, del tema de la soldadura en general y de los electrodos en particular y de las máquinas para soldar, es un rubro muy interesante en el tema del servicio de ingeniería. ¿Por qué es interesante? Permanentemente se están haciendo desarrollo de electrodos con nuevos materiales de aporte para soldar determinados materiales base con nuevas máquinas que son más eficientes para un determinado trabajo. Entonces hay ingenieros, mecánicos, industriales, químicos, que se dedican a la venta de electrodos y a la venta de máquinas.
no es que tienen una ferretería y venden, sino que representan marcas. ¿Mm? Antes había una marca nacional que era Conarco y tenía presencia en todo el país. Hoy hay gente que viene cada tanto, una vez por mes, 2 veces por mes, cuando se hace un producto, ¿no? Viajantes, digamos, viajantes técnicos que son profesionales y se instalan una semana en el EDESMA, una semana en Holcim. ¿Para qué? Para promocionar un producto nuevo. ¿Mm? Por supuesto que se acuerdan, ¿eh? que ya llegan con una valijita y dicen, mira lo que tengo, ya asesoran permanentemente a las grandes empresas. ¿Mm? El tema de soldadura es muy interesante. Otro tema interesante, que nosotros lo vamos a pasar así nomás, es el tema de los lubricantes, los aceites industriales. Y otro tema interesante, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con esto del ingeniero viajante, del ingeniero vendedor, ¿no es cierto? Es el tema de la herramienta de corte, que se usan en el torno, que se usan en una fresa, para conformar determinadas piezas por arranque de viruta. Eso lo vamos a ver más adelante. Les comento esto porque se van a dar ahí que van a ver catálogos de plaquita, catálogos de electrodo, catálogos de aceites, y bueno, todo eso ha desarrollado dentro de la ingeniería el tema de la postventa, de la venta, del asesoramiento. Es un rubro interesante, inclusive a futuro, por el día de mañana con el tema del trabajo. Si les gusta algún tema de esto, capaz, ¿quién dice que algún día son ingenieros industriales que prestan el servicio de asesoramiento desde un punto de una empresa determinada? ¿Mm? Eso nomás les quería comentar. César, en cuanto a los proyectos, ¿te puedo hablar? Sí, vamos a hacer un trabajo final. Nos pongamos de acuerdo nosotros y pasemos. No le quiero adelantar porque vamos a tener expectativa. No es que falsa expectativa, no que no le queramos contar, sino tenemos que determinar sobre qué va a ser el trabajo final. Lo van a hacer en grupo, por favor, somos un montón. Los que están participando no son más de 65, pero los inscritos son como 86. Y ahora estoy asentando los prácticos, estoy registrando los prácticos, quiero saber cuántos de esos 86 están participando. ¿Mm? Miren, lo importante, disculpa, César, Sí. tengan en cuenta que estamos implementando el tema de la promoción, ¿no? Claro, el trabajo No final llega al es examen final. la promoción. Acuérdense, yo les he mandado un resumen o les mando la planificación. Para promover es con 8. O sea, en el parcial se tienen que tener el 80% del parcial aprobado. Será 1, serán 2, ya veremos. Los trabajos prácticos, todos, creo que he puesto el 100% presentado. Y el trabajo final también. Y además de presentado, bien hecho. Ahora, el trabajo final, la presentación va a ser individual, pero lo pueden hacer, seguro que lo van a hacer en grupo. Entonces vayan viendo con quién se van a asociar, porque si no, los equipos de trabajo los vamos a armar desde aquí, desde el escritorio. ¿Sí? Vean, es decir, yo sé que en esto entra mucho el tipo de conectividad que tenemos, vamos a tener que tener horarios de consulta, vamos a tener que estar a disposición de ustedes, pero ya les vamos a decir de qué temas y cómo vamos a presentar ese tema. La idea es que apliquen en ese trabajo final todo lo que han aprendido, lo que están aprendiendo y lo que van a aprender al cabo del cuatrimestre. ¿Sí? La semana que viene vamos a determinar. Y los grupos serían de hasta 8 personas, digo yo, como para no tener más de... Con 10 grupos yo creo que andamos, resolvemos. Con 10 o
Sí, con 10 de 8 o de 7. No sé si estarán participando todos. ¿Mm? Por eso es importante que ustedes participen tanto de la teoría como de la práctica. Vamos a tratar de que la práctica sea bien práctica, pero bueno, algunas cosas hay que ver sí o sí afianzar. Y bueno, si ustedes quieren promocionar, háganlo bien. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. César, ¿querés decir algo más? Yo no tengo nada más, vos ya está. Bueno. Quedamos a disposición para las consultas. ¿Mm? Profes, una pregunta. En el trabajo práctico anterior y en este último dice que elaboremos un informe. ¿Nos podrían comentar más o menos? Si bien acá están las partes, por ejemplo, dice descripción de la práctica, ¿eso ya no sería el trabajo práctico directamente? Sí, por eso, dentro del trabajo práctico, hacer el informe, ¿no? De lo que hicimos así, en forma práctica. Nada más. O sea, En la memoria, ¿por qué digo memoria eso? descriptiva, sintética, nomás no llenen hoja. Nada. ¿Mm? A alguno le va a resultar fácil, a otro capaz que le resulta más difícil escribir, pero otra cosa que van a hacer cuando sean ingenieros, van a tener que hacer informe. Es para ver eso, para medir eso. ¿Mm? Sean concisos, expuestos y para ver una memoria descriptiva de un cuento, un relato de cómo ha sido el práctico. ¿Es ahí, no, Julio? ¿Así es, Julio? Sí, no, sí, es cierto. ¿Mm? Un relato, un cuentito. ¿Mm? No copien, no va a ser que haya uno que sea escritor, lo haga bien y después todos tengan el mismo. Esa es la idea. ¿Mm? Pero bueno. Gracias, profe. Sí, se entendió. Muchas gracias. Bueno. Chao, nos vemos. Profe, Chao, estamos bien. Sí. una consulta, el tema de las consignas, si usted nos dice que elaboremos el informe como un cuento, entonces no respondemos de las consignas así de forma lineal. No, Sí, para. después tenés preguntas, ¿no? Tenés preguntas después, ¿no? Las preguntas la contesta específicamente. Es una memoria descriptiva de lo que has hecho en el práctico, en estas 2 horas que estás sentado acá. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Gracias, El profe mostró herramientas, se conocieron tales herramientas, la máquina de soldar, se hizo esto. ¿Mm? Claro, ¿Entiendes? eso sí. Lo que hicimos acá en el taller, ¿eh? La secuencia de cómo ha sido el práctico. ¿Sí? Claro. Después lo otro lo completan Esa es la ustedes, por idea. supuesto, los puntos. Lo específico seguro que lo van a contestar porque está ahí para contestar específicamente. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Bueno. Chao, profes. Nos estamos viendo el lunes si Dios quiere. Chao, hasta luego.